mantener la casa de Dios limpia. Y ese proyecto que se ha traído aquí no ha sido tan fácil, porque ven todo bonito, pero también cuesta sacrificio. Recuerdo que la hermana también, Elizabeth, vino a limpiar la silla ese día. Pero doy gracias a Dios, porque como dijo el hermano Francisco, un líder necesita su equipo. Sin equipo no se logra nada. Si usted cree que no es parte del equipo del reino de Dios, él lo dijo bien claro, usted es un llanero solitario. Cuando se trata de exhortación, a mí me gusta. ¿Sí? Y hay algo que me gusta en Cristo Rey, cierre, hermana madre, que este pueblo ha aprendido a ser amonestado y dar una sonrisa. Hay otro que se pone en serio y amargado. Se le pone la cara de limón rápido. Aquí no, aquí yo lo regaño y siguen riéndose. No sé si es que me toman en serio, ¿no? Pero se ríen. Pero damos gracias al Señor por ese equipo que tiene el hermano Francisco del trabajo que va hacia adelante. Y son muchas de las cosas que se han logrado. Déjenme decirle. Todo el trabajo que se ha hecho, equipo nuevo entero ahí arriba en lo que es el sistema de audio y cámara. Porque también, aparte de la consola digital que tenemos, también tenemos cámaras nuevas, 4 cámaras, computadoras nuevas, 8 micrófonos nuevos. O sea que este año va entrando con bendición. ¿Y están ready para entrar en este año con bendición, sí o no? Dios está listo para bendecir. ¿Está usted listo para bendecir al rey? Esos son otros 20 pesos. Queremos mandarle un saludo a todos nuestros pastores allá en Cuba, México, Guatemala, República Dominicana y en Venezuela, que siempre nos ven, nuestro hermano José, nuestra hermana Victoria, que nunca nos olvidamos y que estamos orando siempre por todos ellos. Póngase de pies. A mí me da mucho gusto que te dejaron libre hoy. Gloria al Señor. Vaya conmigo al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 4, verso 9. 4:9 de Jeremías. Cuando todos lo tengan, digan amén. Oramos en el nombre, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Entonces oramos a nuestro pastor. Proteten rápido para ver si están despiertos, porque yo le tiro su curva y si no la agarra, ¿ves? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Lo leamos de nuevo porque muchos no han encontrado. Vamos de nuevo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora donde tu pueblo se prepara para recibir tu palabra, lo cual declaro en el nombre de Jesús que marcará la diferencia, que edificará nuestra vida y que saldremos bendecidos. Prepara todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Abre nuestros oídos espirituales y cierra los carnales. Liberta las mentes. Prepara nuestros corazones para que estén receptivos, Señor, para recibir esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros.
Y en este día, Señor, tu pueblo escucha tu palabra. Ato todos los poderíos de las tinieblas, toda interferencia, Señor, del mal que quiera robar la bendición de esta palabra. En el nombre de Jesús, declaro libertad de espíritu, mente libre. Saca todo pensamiento de perjuicio, Señor, de la mente. Y declaro que hay mente libre para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Puede sentarse, amado pueblo de Dios. ¿Sabía usted que siempre hay luchas hasta para traer un mensaje? O tal vez nada más me pasa. Lo que predicamos, lo que enseñamos, todo. Siempre como que se presenta una lucha. Y ayer estaba en eso, pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, ¿qué puedo llevar a tu pueblo? Porque yo no conozco la condición y la necesidad que ellos tienen, pero tú las conoces y tu palabra viene con el propósito de bendecir, de hablar y suplir necesidades. Entonces, por eso le pedí el mensaje al Señor y le puse como tema en este día. Recuerda el tema. No dejes de luchar. No dejes de luchar. ¿Por qué no puedo dejar de luchar, pastor? Porque Dios te dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso al Señor si usted lo cree. Que Dios le dará la victoria. Yo creo que a todos nos ha sucedido, posiblemente no está sucediendo y te puede suceder, que hemos luchado tanto que muchas veces hemos pensado rendir. Señor, no puedo más. Yo entrego, yo abandono, ya no aguanto. Señor, todos tenemos esa lucha y eso nos pasa a todos, no solamente a mí, le pasa a usted también. No hay nadie que no haya pasado por un pensamiento de abandonar, ¿sí o no? Bueno, ya veo cómo me pasa a mí. A todos nos ha pasado o ha llegado un momento que nosotros hemos estado a punto de rendirnos. Los que son sinceros, levanten las manos. A todos nos ha pasado eso. Pero Dios te dice en esta noche, en esta tarde, no dejes de luchar. Que Dios te dará la victoria. God will give you the victory. Keep fighting. Keep fighting. God will give you the victory. Who believes that? ¿Quién cree eso en este día? No te canses, no te rindas. Sigue luchando. Porque para el que lucha, le espera la victoria. Quiero que te concentres, quiero que escuche, hermano. Porque cuando Dios trae una palabra, a alguien le está hablando. Ahora en la iglesia hay sordo. A eso Dios no le habla. Y no hablo sordo físicamente, sordo espiritual, que han decidido no escuchar. Y están, aunque están sentados. Pero Dios le gusta hablar o hablar de aquellos que dicen, habla Señor, porque tu siervo escucha. Creo que si ponemos atención, esta palabra nos va a hablar. Ya no está hablando, anyway. Si yo le digo, levante la mano si usted está en batalla, si está luchando, la mayoría, ¿ves? La primera batalla. Porque somos sinceros y sabemos que estamos en batalla.
Cuando usted viene al templo, yo no puedo saber si usted está en batalla, si está en lucha, si está en situación, pero hay uno que lo está monitoreando que se llama Cristo y sabe que usted está en batalla. Y Él sabe la fuerza que le queda a usted para resistir. Dios sabe la fuerza que a usted le queda para resistir. O sabe si la fuerza ya se determinaron y está a punto de decir, Señor, no puedo más. Pero ahí es cuando Dios entra y le dice, sigue adelante porque yo estoy contigo. I'm with you. Keep go forward. Sigue adelante porque yo estoy contigo. Don't give up. No te rindas. Así nos habla el Señor porque nosotros debemos ser valientes. Porque es lo que enseña la Biblia. Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. ¿Sabía usted que Dios nunca nos abandona? Él siempre está con nosotros, en la buena y en la mala. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Dios es un Dios justo. ¿Cuántos lo creen? Dios jamás podría darte algo que tú no puedas llevar. Eso es lo que es el Señor. Cuando Dios te permite pasar por momentos difíciles de prueba, de lucha en tu vida, cuando tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor te dice, keep going. Sigue adelante. I'm with you. Yo estoy contigo. Y aunque le vaya, yo te levanto. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dios quiere que reaccionemos cuando Él nos habla. Porque su palabra es de poder. Su palabra es la que nos levanta. Su palabra es la que nos renueva. Su palabra es la que nos da nueva fuerza para seguir. A su nombre. Es fundamental usar las armas espirituales. ¿Cuántos lo creen? Yo dije que es fundamental usar las armas espirituales. ¿Sí o no? También debemos usar el sentido común. Todo el tiempo. Amén. Para poder vencer a un enemigo. La Biblia declara que tenemos un enemigo invisible que no podemos ver, pero que no deja de atacar. Y lamentablemente, en el pueblo de Dios, y se lo digo 100% con seguridad y con evidencia, la mayoría, escuche bien, del pueblo de Dios es ingenuo, es ignorante a las armas espirituales. Y el enemigo se aprovecha de la ignorancia. El enemigo se aprovecha de la ingenuidad del creyente para tomar ventaja, para poder llevar a cabo su trabajo. Y muchos en la iglesia desconocen las armas espirituales. Y por eso que el mismo diablo lo usa a ellos. Y no se dan cuenta. La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Él no es tu amigo. Él es tu enemigo. Satanás es el enemigo de Dios y es nuestro enemigo. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Y es lo que quiere destruirte. Lamentablemente nosotros desconocemos las armas espirituales. Porque Dios quiere que nosotros tengamos el pleno conocimiento de lo que es Dios. De las bendiciones que Dios tiene para nosotros, de las promesas que Él tiene para nosotros, de la vida que Él quiere que vivimos para Él, pero también nos enseña cómo ser guerrero de Dios. Dios quiere que nos preparemos porque la Biblia nos declara soldados de Cristo. Y un soldado no es solamente para que lleve el uniforme, es para que esté bien armado. ¿Cuánto está aquí esta noche, esta tarde? El problema es el pueblo cristiano que le gusta hablar mucho.
pero no le gusta prepararse. Ese es el problema que está pasando con la iglesia. Cuando hay un pequeño problema, el enemigo se aprovecha y usa a los hermanos que se peleen. Y ellos no saben que es el mismo diablo que lo está echando a pelear. Y yo puedo ver eso visiblemente en el pueblo de Dios. Le gusta hablar mucho, pero no a prepararse. Tristemente. Lamentablemente, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Cuando estás aquí en esta hora. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Para que entienda qué es lo que Dios nos dice. ¿Con quién es que luchamos? ¿Con quién es que debemos pelear? Porque el pueblo de Dios se pelea él mismo, pero no pelea con el enemigo. Ese es el problema que está pasando hoy en día. Por eso hay tanta división, enemistad en la misma iglesia. Corazones dañados, resentimientos, rencor y envidia. Son las armas que usa el diablo para destruir el cuerpo de Cristo y no se da cuenta. Cuando está aquí esta tarde, aleluya. ¿Ves? Es con las armas espirituales, es con la palabra, es con la oración, es con el ayuno que tú peleas. La Biblia dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Te lo deja dicho. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, arriba. ¿Sabe que tú y yo estamos rodeados de un ejército diabólico? Los aires están llenos de demonios que están, levantados con su artillería de destrucción contra los hijos de Dios, contra la iglesia. Por eso que cuando tú no sabes destruir los planes del enemigo, el enemigo se aprovecha y tú ves los hermanitos peleándose. Tú y yo tenemos que ser personas pacificadores en todo nuestro caminar con Dios. ¿Cuánto estás aquí en esta hora? A su nombre. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae esta palabra a colación, a revelación, para hablarnos a nosotros. El pueblo de Dios no está supuesto a estar en guerra, ni en pelea, ni en bochinche, ni en gritería, ni murmuración. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios quiere un pueblo unido, amándose los unos a los otros. Todos tenemos defectos, nadie es perfecto, pero Dios trabaja con la imperfección de nosotros para que el pueblo se una. Porque hay guerra siempre. Dios no quiere eso. Eso entristece a Dios. A su nombre. En este mismo capítulo nos habla la palabra de Dios de la armadura espiritual. Todo creyente está supuesto a caminar armado, con la armadura de Dios puesta. No es que si yo quiero, que debo. Yo debo. ¿Para qué? Mira lo que dice el verso 13 de ese mismo capítulo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿De quién? De Dios. No del hermano, no del líder, no del pastor. Cada cual aquí anda con su propia armadura. Y mi armadura yo no te la puedo prestar. Ni tú se la puedes prestar a nadie. Correctamente. Tu armadura solamente tiene un side, el tuyo. Y tú vas a pelear la buena batalla con esa armadura. Cuando Saúl, se recuerda que quiso
presentarle la armadura a David. Vamos a llevarlo al plano espiritual. Saúl llevaba una armadura de guerra, de pelear. No penetraba nada. Pero cuando David quiso pelear con Goliat, dice: no te enfrentes así, toma mi armadura. ¿Y qué pasó? David quiso ponerse la armadura y quedó. No podía. Dice: olvídate tuya, yo tengo la mía, vamos. Yo peleando con mi propia armadura que Dios me ha dado. Yo sé matar a los osos, a los leones, con mi armadura. Y yo quiero pelear con ella, no con la tuya. Tú tienes que pelear con tu propia armadura en este día. ¿Cuánto lo crees? ¿Tú tienes armadura o no la tienes? Santo, aleluya. A su nombre. Ahí lo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. De Dios. Porque Dios tiene una armadura para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Solamente lo creyeron 8. El problema es que nosotros a veces estamos tan entretenidos y descuidados. Uno está predicando aquí, pero hay otro que está viajando. Ya está tomando el avión, otro está en la casa. Entonces, el problema es que venimos aquí a la iglesia y parece que estamos aquí, pero no estamos. Pero cuando yo pongo atención, cuando Dios está hablando, yo estoy atento. Esa palabra va calando tu espíritu. Esa palabra te está revelando algo. Esa palabra te está hablando de parte de Dios. Y tú dices: wow, eso es para mí. Pero si tú estás aquí pensando: bueno, no sé qué voy a comer cuando vaya del servicio. No dejé nada preparado y salgo con hambre y debo comer rápido. Estamos pendientes de él. Lo dijo la señora. Entonces, ahí tenemos esa lucha. Pero cuando yo vengo a la iglesia y vengo con la mejor disposición: Señor, háblame. Necesito. Cuando tú vienes a la iglesia, debes traer una actitud de reverencia. No está hablando con el que está a tu lado, no está hablando con el vecino, no es que está hablando con el ayer, como dice Juan y Sután. No hables con nadie. Tú vienes: Señor, háblame. Quiero que tú me hables, Señor. Estoy pasando por un problema y tu palabra me va a dar la solución. A su nombre. Es así, hermano. Debemos venir al templo, a la casa de Dios, con la expectativa de que Dios va a hablar conmigo. A su nombre. Ahora, el verso 13, como leímos: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No todos los días son buenos. Él te dice: en el día malo. Y quizás tú estás pasando por un día malo y nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Te está dando una palabra en este día, para que cuando salga de aquí, el día malo desaparezca y salga con un día de victoria. Cuando estás aquí en esta hora, es así que Dios trata con nosotros, para que puedas resistir el día malo. Quizás el de ayer fue de alegría, de felicidad y todo un gozo, pero hoy estás triste. Hoy hay una batalla interna en ti que no sabe cómo llegó, pero llegó porque el diablo está allí tratando de destruirte. Cuando tú tienes un problema y tú lo peleas en la carne, tú eres una víctima del diablo. Si tú eres cristiano, ya tú no peleas en la carne, tú peleas en el espíritu. Tú usas la armadura de Dios, tú usas la espada de Dios y tendrás la victoria. Que sí, es bastante. Hay un porcentaje muy alto peleando en la carne. Muchos cristianos están peleando en la carne. Y dime qué te dijo el hermanito, porque aquí estoy para defender. Yo no tengo aquí negociación. Me voy a poner un guante, prepara. Así que el diablo quiere ver la iglesia. Y la Biblia dice, en el sermón del Monte de los Olivos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos son los que verán a Dios. Dios tiene dos equipos en su iglesia, en su pueblo. Hay gente que anda con dinamita en un saco y hay otros que andan con el agua.
encendieron. ¿De qué equipo tú estás? Así es. La iglesia es el pueblo del Señor. No es cualquier pueblo. La Biblia dice que nosotros somos el pueblo especial de Dios. Y cuando dice especial de parte de Dios, no porque lo diga el mundo, que lo dice Dios. Tú eres especial para Dios. Yo soy especial para Dios. ¿Cuánto lo creen? No somos cualquier cosa. A su nombre. Entonces, ahí en el verso 13 nos está indicando esa actitud de fe y firmeza. Actitud de fe y firmeza. ¿Qué es firmeza? Algo que está firme, que no se mueve. Nada lo puede mover. Cuando tiene fe y firmeza. Y no importa por lo que tú estés pasando, tú te mantienes firme. Por eso la Biblia quiere que seamos como las palmeras. ¿Cuántos saben la historia de la palmera? La palmera es un árbol peculiar, diferente a todo. ¿Usted ha visto la altura de una palmera, sí o no? Y usted conoce lo que la Biblia dice que somos como las palmeras. La palmera, en el lugar que esté, no importa la tormenta que venga, la dobla, pero no la rompe, está firme. Está bien cimentada. ¿Cuánto lo creen? El cristiano debe ser así. Pero lamentablemente hay cristianos que por cualquier cosa, miren, el viento lo transporta a otro lugar. Tristemente. No resiste nada. Y debemos siempre resistir, estar firme con la fe puesta en Dios. Amén. Que en el Señor siempre debemos tener. Mira, a mí a veces, yo lo que hago es orar por muchas personas. Porque mi deber, mi responsabilidad como pastor. Pero a veces digo, Señor, pero estos hermanos son de mantequilla. Búscame un pan para... Ahí está. Cualquier problema lo deshace. Y ponga la mantequilla en el fuego para que te vean. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que estemos cimentados en la roca que es Cristo. Que no importa lo que venga, yo me mantengo firme. Que no importa cómo el diablo se levante, yo me mantengo firme. Amén, hermano. Entonces es lo que nos está hablando la palabra aquí, que estemos firmes en el Señor. Entonces, en base a la palabra, ¿qué debemos hacer en base a la palabra de Dios? No podemos perder ¿cómo dice esta palabra? Perspectiva espiritual. No, nunca. ¿Sabe usted que usted no puede quitar el enfoque de Dios? ¿Usted sabe lo que es el enfoque? El punto fijo, el blanco. Porque cuando yo quito mi mirada, el diablo aprovecha eso. Y nosotros somos fáciles para desenfocar. Cualquier cosa, cualquier problema. Me gustó algo que dijo el hermano Disney. Hasta me reí, yo voy a tener que quitar eso. Él dijo, quedé una semana sin trabajo. Tomaré una vacación. El Señor dijo, no es tiempo de vacaciones, te voy a dar un trabajo, quédate trabajando. Pero ¿sabe qué bonito es? Esa actitud, exactamente. Hay otro día, pastor, quedé sin trabajo. Ay, quedé sin trabajo, pastor, ¿y ahora qué hago? Llama a Raimundo y todo el mundo, pero menos va Dios. O quizás toma esa noticia con buena actitud como hijo de Dios. No hay trabajo, me voy de vacaciones. Te felicito, Señor. El Señor toma el teléfono. A ver, Ángel Gabriel, visítame. Mándalo a trabajar. El me quiere ir de vacaciones. Y le dio tremendo trabajo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Así es el Señor. Porque mira qué pasa. Cuando tú tienes una mente positiva, cuando tú realmente tienes una mente que depende de Dios, que tú sabes a quién le sirve, que tú sabes que tú eres un hijo de Dios, que Dios no te va a poner en ninguna situación que tú no puedas salir de ella. Dios te bendice siempre, porque a Dios le encantan las buenas actitudes, a Dios le gusta la mente positiva, a Dios le gusta ver a los hijos contentos, aunque pasen por pruebas.
Ayer me bendijo también una actitud de mi hermano Joel, Mariana, Alex. Digo, la hermana es bien porque la veo toda desaprettada. Dice, no, pastor, Alex se reía, le abrazaba. Y era que venían por todo ahí. Dice el hermano Joel, pastor, mire cómo vengo todo manchado. No, véalo como una decoración. Usted viene a orar a Dios. Ya llegaron cansados en la camioneta del trabajo de las 7 de la mañana. Y yo, pero aquí están los hermanos. Pedimos orar. Pedimos orar. Y déjenme decirle que el tiempo de oración ayer fue poderoso. ¿Ves? Ustedes quieren esa bendición, pero no vienen. No, yo no voy porque no, allí no me gusta como orar. Sí, porque hay muchos que prestan para eso. No sabe que ahí que está el problema, cuando nos enfocamos en lo personal. Cuando nos enfocamos en lo personal. Pero cuando digo, no, yo voy a pelear mi bendición. Sea como sea, yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Y me voy a hacer parte de ese tiempo de oración porque así Dios lo quiere. Y verá cómo Dios se glorifica. Y cómo nos sentimos ayer bendecidos. Pero eso es lo que le quiero yo aquí, dar a entender lo que es la disposición. Es lo que tú estás determinado en buscar tu bendición. Y ser obediente. Y así me bendijo. Yo no dije nada, pero digo, wow. Vienen cansados de las 7 de la mañana, no han parado, no han llegado a la casa con hambre. Aquí vienen. ¿Usted cree que Dios nos va a honrar esa fe? ¿Usted cree que Dios nos va a honrar esa confianza con la que usted viene a confiar que Dios le va a responder? Cree que Dios lo va a hacer. Hermano, él también me dice, pastor, me quedo sentado, quede sentado acostado si quiere. Lo importante es que está diciendo presente. Porque yo, mire, no sé si estaré equivocado, pero nadie viene a la iglesia y se cansa. Hello. Nadie viene a la casa de Dios y se cansa. Porque aquí usted no va a trabajar. Usted viene a descansar sentadito con aire acondicionado y escuchar la palabra que lo bendice. Pero está en mí tomar esa disposición. Amén. Aleluya. Por eso es que no todo el mundo puede alcanzar la bendición de Dios, porque no quieren pagar el precio. Amén. Así que mira lo que dice Jeremías. A ver, pero que recuerdan, ¿dónde fue que leí? ¿Ves? Les va a tirar su curva, tenga su bate para batear, porque Nehemías 4:9. Dice, pastor, este mal está tremendo. Bueno, sí es. Yo no es que dije, cuando leí también. Entonces, oramos a nuestro pastor. Uno dijo, no, pero normal, estaba de pie. Pero fue que yo le tiré esa curva a ver si estaba, ¿verdad? Pendiente. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí está hablando de un hombre que decidió levantar los muros del templo. Aquí estamos hablando de un hombre que se preparó para hacer la voluntad de Dios. Pero también vimos la oposición que se levanta. Pero este hombre nos dice, prepárense a pelear físicamente. Aquí está usando el arma espiritual. ¿Qué dice la palabra allí? Entonces oramos a nuestro Dios. Porque cuando tú y yo oramos y no peleamos en la carne, Dios nos da la victoria. Yo dije que Dios nos da la victoria. No es con la lengua, no es con la palabra, no es con la boca que tú peleas. Tú peleas orándole a Dios, tú peleas de rodillas. Y vemos la actitud de este hombre de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios. Quizá nosotros, déjame decirte, muchos de nosotros, quizá antes de venir a Cristo, buscábamos ayuda afuera. Buscábamos la ayuda del hombre. Quizá muchos de ustedes iban a los brujos. Quizá acudían a la hechicería porque no conocían a Cristo. Pero ahora que conocen a Cristo, es a Cristo que tú debes ir, porque Él te va a resolver el poder, porque Él es el único que tiene el poder para darte la respuesta en tu situación. Como dijo el rey David, mi socorro viene de ¿dónde? Y lo identifica el poder. Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. ¿Habrá otro más poderoso que Dios? No.
Tú y yo, dice la Biblia, que somos barro, somos polvo, pero en el Señor somos poderosos. A Dios le ha placido darnos su poder por medio de Jesucristo. Por eso es que cuando tú debes reprender al enemigo, ya Dios te ha dado el poder. Dice, repréndelo. Dios te ha dado el poder. Muchos se creen demasiado religiosos y dicen, no, yo le pido a Dios que lo reprenda. No, Dios te dice, repréndelo. Te ha dado el poder. La iglesia tiene el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y esto fue lo que hizo Nehemías. Y usted conoce la historia de este hombre de Dios. Nehemías fue un líder de los líderes. Podemos aprender mucho de Nehemías. Nos enseña cómo ser un líder de oración, valiente, dependiente de Dios y no de su fuerza física. Amén. Así que tú no le puedes pedir ayuda a nadie. Pídele ayuda a Dios, que Él te la dará. Amén. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Vuelvo al punto principal del mensaje anterior. Nosotros somos ignorantes a lo que es el arma espiritual. Las armas espirituales no es para los ángeles, es para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no la usamos. No la usamos. Cuando tenemos problemas con un hermano, estamos comiendo por las espaldas, llevándonos los pellejos. Y Dios mirando eso y dijo, ay hijo, te estoy mirando, te estoy escuchando. Lo que estás haciendo es un pecado. Tú sabes que hay un problema. Ven aquí, tírate delante de mí que te voy a resolverlo. No te pongas tú mismo a echarle gasolina a los problemas. Eso lo hace el diablo. Nosotros estamos equipados por el poder de Dios. Y dice la Biblia en Isaías 54:17, ningún arma forjada prosperará contra ti, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te defiendo. Yo soy el que peleo por ti. I'm fighting for you. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Cómo está reaccionando el pueblo de Dios? Dios tiene que hablarnos a nosotros, que entendamos que es un pueblo de amor y pacífico. Como predicó la sierva el viernes, tremendo mensaje, la hermana Gracie. El vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Y el odres viejo significa que tú eres todavía del pasado, de lo viejo. Y por eso tiene la mala maña, la mala costumbre de lo viejo. Hello, ¿cuántos están aquí? Dios sabe por qué no trajo visita hoy, porque si no salía cogiendo. Porque cuando no hay visita, no hay extraño. El Señor dice, mis hijos, prepárense. Usted no recuerda cuando su papá se dice, ay, me va a... Así es el Señor con nosotros. Sí, Dios sabe todo. Usted no ponga así, hoy no hay visita. Bueno, pues prepárate. Que Dios va a dar con sus hijos. Y Dios lo va a regañar, lo va a molestar, pero Dios lo hace con amor y misericordia. Ahora, las disciplinarias son buenas, aunque no te refuerzan, pero son buenas. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Le voy a decir algo que alguien compartió y me bendijo porque lo vine a decir. Es un hombre de Dios, un hombre dado a Dios, un hombre entregado por completo, una unción enorme. Y le dije al grupo de ayer que estaba orando, Dios le dio y habló a él. Y comenzó a gemir en el espíritu, se tiró de rodillas. Comenzó a llorar. El Señor le dijo, me llamó él a mí, el pastor, el Señor me puso en esta posición a gemir, a llorar en el espíritu, en oración 45 minutos, llorando por Cristo Rey, por la iglesia. Pero déjenme decir lo que el espíritu me hizo ver, que
Cristo reina en una iglesia que está preparando para ese Cristo. Dice, traído a él, esa es la palabra que se da ahí. Aunque usted no lo vea, no lo entiende, pues mira, sí, porque tú no eres una persona cualquiera ni está hablando mucho, tú eres una persona que habla poco, está dedicado a Dios. Dice, yo 45 minutos orando en el Espíritu. Me vino eso. Y yo le doy la gloria a Dios. No sé cómo usted lo ve, pero una cosa yo sé, que esta iglesia, Dios quiere hacer algo grande con ella. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios conoce su corazón. Y no te creas que va a ser fácil. Porque va a haber problemas. Va a haber gente que te va a tener envidia. Va a haber gente que realmente no quiere verte que tú le estás sirviendo a Dios. Va a haber gente que siente el celo ministerial. Va a haber de todo. Porque siempre la bendición va a tener su oposición. Alguien se va a levantar contra la bendición que Dios tiene para la iglesia y para tu persona. Hay dos tipos de envidia. Hay envidia espiritual y hay envidia física. Hay personas que tienen envidia hasta como tú te miras. Hay personas que tienen envidia hasta como tú hablas. Hay todo tipo de envidia y de todos colores. Así es. Pero eso lo hace el enemigo. Nosotros somos el pueblo de Señor. Tratemos, busquemos y hagamos lo imposible para agradar a Dios. Tengamos un corazón humilde y pedimos perdón cuando ofendemos. Que eso te sana, te liberta y te pone con Dios. Dios está preparando su pueblo porque Cristo viene pronto. Amén. Así que las armas espirituales hay que conocerlas cuáles son. Y esas son las que destruyen todo plan del enemigo. Las armas espirituales son las que destruyen el plan del enemigo. Cuando tú estás sabiendo que el enemigo te está atacando, que tiene problemas, ¿qué tú debes hacer? Orar. Orar. Porque el poder de la oración es para que el poder de Dios funcione en lo espiritual y en lo físico. Cuando tú sabes que el enemigo está preparando un plan de destrucción a tu familia, a tu persona, a la iglesia, ¿cómo tú destruyes ese plan? Orando, no criticando. ¿Cómo tú usas el arma espiritual que Dios te ha entregado? Yendo a la palabra, buscando respuesta de Dios. ¿Cómo tú puedes destruir todo plan de las tinieblas que se levantan contra tu vida, contra tu familia, cuando te hacen la guerra en la casa, en el hogar, cuando tus hijos de momento cambian? ¿Qué debe hacer? Ayudar. Esas son las armas espirituales, el cual la iglesia no le gusta usar o desconoce el poder de esas armas espirituales que Dios manda que tengamos. Amén. La oración, y voy terminando. La oración es una de las armas más poderosas que Dios me ha dado. Entiéndelo. No llore, no grite, no llame a nadie. Cuando está pasando por momentos, derrama tu lágrima ante el Señor. Él conoce la situación. Él es el único que te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen aquí? Olvídate de lo que digan los demás. Cuando Moisés estaba en la cima del monte con Aarón, ¿quién estaba allí orando? Allí estaban orando con Uri. ¿Y qué hacía Josué? Cada vez que levantaban la mano en oración, Dios le daba la victoria. Yo dije que Dios le daba la victoria. ¿Tú quieres que Dios te dé la victoria? Sigue orando. ¿Cuál es el tema en este día? No dejes de luchar. Dios te dará la victoria. No le bendiga esta tarde. Póngase de pies.